y se refiere al carácter de Cristo. El tema que hoy quiero compartir con ustedes tiene que ver con lo que Él hizo. Y le he puesto por título, se entregó a sí mismo. ¿Cómo dije? Muy bien. Vamos a ver qué dice la palabra. Creo que cuando nosotros vemos que Él se entrega, es parte de su carácter, es parte de lo que se define en lo que Él es, en lo que Él hace. Es decir, que si no se hubiera entregado a sí mismo, deja de ser lo que Él dice que es. La entrega tiene que ver con su carácter. Muy bien. Vamos a ver qué dice la Escritura y vamos a la palabra en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios. ¿Por qué tenemos que imitarlo? Porque no éramos hijos y ahora somos sus hijos. Si somos sus hijos, tenemos que imitar al Padre. Y si Él es nuestro Padre, entonces nos debemos de sentir amados. No estoy hablando, la Biblia no refiere a hijos que quieren tenerlo todo. No está hablando la Escritura de hijos berrinchudos. No está hablando de hijos junior, sino que el mismo amor con que Él nos amó, dice la Escritura, imitemos a Dios como hijos amados. La Biblia dice que Él nos amó mucho antes de que tú y yo le amáramos. Eso dice la palabra. Entonces, cuando la Escritura dice hijos amados, está hablando de algo que ya Él hizo. Entonces no nos podemos comportar de otra manera. Un hijo amado da digno ejemplo de su padre. Un hijo amado hace lo que su padre está diciendo. Entonces creo que es una gran tarea de todos nosotros como hijos amados hacer lo que Él hizo. Ahora, vea lo que dice el versículo 2. Un hijo amado, cómo camina, cómo anda. Dice la Biblia, y andad en amor. Nosotros no podemos aborrecer a nadie. Nosotros tenemos que amarlos. Aún dice la Escritura, a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque nuestra estructura de lo que Dios ha hecho con nosotros es que siempre vamos a caminar en amor. Versículo 2, Efesios capítulo 5, andad en amor como también Cristo nos amó. Y dice ahí, y se entregó a sí mismo por nosotros. Nadie lo mató. Él se entregó a sí mismo. Por eso cuando una de las autoridades terrenales que lo tenían enjuiciado, le dijeron, di algo, defiéndete. ¿No te estás dando cuenta que en mis manos está que te puedo quitar la vida o te puedo dar la vida? Y Jesús dijo, no te equivoques.
Si Dios no te da la autoridad, nadie me la puede quitar. Entonces dice la Escritura que se entregó a sí mismo. Creo que cuando esta mañana hemos estado reflexionando durante esta semana en lo que sería la mesa del Señor el día de hoy, creo que no tiene que ver con un acto litúrgico, no tiene que ver con algo que ya está dentro del protocolo ministerial, sino tenemos que ver con sumo cuidado qué dice la Biblia acerca de esto. La Biblia dice que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiero llevarle a dos citas bíblicas. Efesios capítulo 4, versículo 32. Vea con atención lo que la Biblia dice. Dice el versículo 32, antes, sed benignos unos con otros. ¿De qué habla la benignidad? De amor. No nos podemos comportar de otra manera. El nuevo diseño, la naturaleza de Dios en nosotros, después del arrepentimiento y de haber nacido de nuevo, dice, andad en amor. Y cuando la Escritura dice ahí, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nivel de entrega? Cuando lo injuriaban, no contestó de la misma manera. Cuando lo maldecían, permaneció callado. Y aún después de todo lo que vio, camino al Calvario, estando en el Calvario, antes de que expirara, todavía dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando tú y yo caminamos en ese sendero de amor, nuestras actitudes, nuestra manera de comportarnos entre nosotros no puede ser más que de lo mismo con que hemos sido amados. Ahora, vea lo que dice la Escritura en Romanos 5, por favor. Romanos 5, versículo 8 al 10. Romanos 5, 8 al 10. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó a que fuéramos medio pecadores o casi nada de pecadores. Él dice, siendo de la ira. Hay una ira. Dios no entiende lo que tiene que ver cuando tú caminas, cuando yo camino en una nueva vida y todavía hay una dualidad de comportamiento, una dualidad de estilo de vida. No, dice ahí, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fíjese lo que la Escritura dice. Mi salvación le costó su vida.
Así que cuando el tema de hoy tiene que ver con una entrega, ¿por qué muchas veces nosotros no hemos sido capaces de tener ese nivel de entrega? Número uno, porque a pesar de que sabemos del sacrificio de Cristo, lo único que vivimos de ese sacrificio es un sacrificio histórico. Y de repente nos comportamos como cualquier religioso en lo que se llama comúnmente la Semana Mayor, pensando que es la única semana en la que nuestras vidas deben de tener una actitud diferente. Porque muchas veces no tenemos ese mismo nivel de entrega que tuvo Jesús, porque no le conocemos. Sabemos sus historias, nos fascinan sus historias, sus milagros, sus parábolas, pero ¿qué tanto yo vivo lo que la Biblia dice? Es muy importante que nosotros revisemos esa parte. Así que como hijos necesitamos imitar a nuestro Padre. Debemos imitar a Cristo. El grande amor de Jesucristo lo condujo a sacrificarse por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Hoy vivimos. Entonces, pero fue a través de ese sacrificio. En el versículo 2 de Efesios 5 está diciendo: andad en amor. Esa es una prueba de que somos hijos de Dios, cuando andamos en amor. Pablo lo dijo, dice: los que soy dignos de la vocación. Debemos andar en amor, dice, como Cristo anduvo. Debemos también entregarnos a Él como Él se entregó. Cuando la Biblia entonces dice: y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿en dónde se entregó? Estando en la cruz. Por eso Pablo a los Gálatas les decía en el capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo dijo: estoy muerto. Lo que ahora vivo, lo vivo para Él. Mi naturaleza carnal, porque lo escribió, debe estar sujeta al gobierno de Dios. De esa manera es que nosotros, de ese nivel tiene que ser nuestra entrega. Tenemos que caminar en una novedad de vida, entendiendo lo que la Biblia nos enseña, porque Él se entregó a sí mismo a favor de nosotros. Y si se entregó a sí mismo a nuestro favor, entonces nuestra entrega tiene que ser del mismo nivel. Sé que muchas veces esa entrega nos es muy difícil entenderla. Ahora, mire lo que dice ahí el versículo 2 de Efesios 2. La parte final dice: ofrenda y sacrificio a Dios. La ofrenda puede dar cualquiera una ofrenda, porque en la ofrenda no hay sangre, no hay derramamiento de sangre. Pero Jesús dice ahí: ofrenda y sacrificio. Hay algo que nos tiene que mostrar su verdad. Una ofrenda sin sacrificio no está al nivel de Él.
Una ofrenda sin sacrificio. Por eso dice la Biblia, ofrenda y sacrificio. Vamos a ver lo que dice Juan 15:13. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sabe de qué está hablando? De su sacrificio. ¿Sabe de qué habla? De su muerte en la cruz. Es un llamado a entregarnos los unos a los otros. Mi nivel de servicio. El honor del ministerio no es mi posición, sino el honor del ministerio es el servicio. En el griego original, tú te das cuenta que se refiere a un esclavo. Pablo muchas veces lo dijo, soy esclavo. Otras veces lo dijo, prisionero de Jesucristo. Qué hermosa. Será siempre un honor servir a otros. Será siempre un honor por gratitud a su amor y a su entrega el que yo haga algo que Él ya hizo. No solamente este pasaje se quedó como para recordar el sacrificio y su muerte, no, es un llamado para que tú y yo, ese nivel de sacrificio implica muchas veces perder la vida imitando el ejemplo de Jesús. Sé que muchas veces nos sorprende la persecución en otros países, la tiranía con la que son tratados muchos de los cristianos por el simple hecho de tener una Biblia en sus manos o en su casa. Así que cuando tú y yo escuchamos esas historias, no las entendemos porque nunca las hemos vivido. Pero eso no significa que no las vamos a vivir. Dios que es soberano, Dios que sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, Él lo hará. Hay una urgente necesidad que la iglesia sea despertada a este nivel de entrega. Nos hemos acomodado, ha habido confort. Hay lugares donde la preocupación ha sido el aire acondicionado, ha sido bastantes otras cosas, pero menos lo que tiene que ver con la dirección. Eso no significa que estemos peleados ni con la tecnología ni con el confort, no. Pero cuando vemos el nivel de entrega, entonces uno dice, Señor, qué gran ejemplo me diste. Vea lo que dice Romanos 5. Romanos 5:8. ¿Está conmigo? ¿Me sigue con atención en la escritura? Dice la Biblia en Romanos 5:8, quiero que lo vea. Dice, mas Dios muestra su amor. Muestra su amor. Fue del dicho al hecho. Fue de decir los amo a que desciende. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Había un plan de redención con propósito definido. Se gestó en el cielo. Allí se hizo el mapa de cómo se harían las cosas. Y dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por quienes. Cuando la Biblia dice esto,
No solamente vemos a un Jesús que su obediencia es un ejemplo, sino también vemos a un Jesús que no estaba excluyendo el sufrimiento. Amados, si en algún momento has sido criticado, perseguido por la causa de Cristo, siéntete con ese honor. Si en algún momento has sido cacheteado, alguien te dio una bofetada porque predicaste la palabra en X lugar, siéntete en un lugar de honor. Pero si nada de eso ha sucedido, debemos de sentirnos avergonzados, porque dice la Biblia, el que se entregó por nosotros, siendo aún pecadores, dice, Cristo murió. Él no esperó a que lo amaras. Él no esperó a que cambiaras de carácter. Él no esperó a que tuvieras un poquito de compasión por la cruz. No. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la obediencia no te excluye del sufrimiento. Algunas veces por obedecer lo que la Biblia dice, vas a sufrir. Algunas veces por guardar lo que la Escritura dice, vas a ser perseguido. Jesús nos da el ejemplo. No estamos nosotros excluidos. Muchas veces el sufrimiento de nuestros cuerpos no los entendemos, no sabemos la razón, el por qué. Leamos Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Dice la Biblia, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Lo leo nuevamente. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cuando la Biblia habla de santificados, está hablando de un proceso. Sí, hay un tiempo del nacimiento, del nacer de nuevo, que su santificación está ahí, porque nos santificó y nos justificó. No quiere decir que eres una nueva creación. Eres el mismo, tienes el mismo cuerpo, pero cuando Pablo les dice, siendo santificados, está hablando de un proceso. De un proceso donde todos los días debemos ser apartados del pecado para Dios. Una santificación que viene como resultado de vivir a diario conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén.